Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días a todos y todas. Mi nombre es Eric Hernández y soy el coordinador de movilidad humana dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y estamos el día de hoy junto con mi colega Diego Morales, a quien le doy la palabra para que se pueda presentar. Hola, muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Diego Morales, soy especialista senior de proyectos de movilidad humana en PNUD México. Mucho gusto. Bueno, la intención de la invitación el día de hoy es de poder platicar de la estrategia de cohesión social del PNUD en materia migratoria. Vamos a ser muy breves. La verdad es que la invitación que nos hicieron fue para platicar sobre temas relacionados a mediación, derechos humanos y democracia, y tiene que ver un poco desde la perspectiva de la experiencia. El PNUD en México trabaja con los temas migratorios desde el año 2013, que se inició un programa conjunto de migrantes en tránsito, donde en su momento la migración empezó a verse desde una perspectiva mucho más comunitaria. Nosotros, como agencia de Naciones Unidas, no somos una agencia que se dedica, digamos, al tema migratorio desde una perspectiva humanitaria enteramente. Somos una agencia que ve el aspecto vinculado al desarrollo de la migración, y en ese sentido los retos son un poco más, digamos, integrales en cuanto a que no se puede dejar de lado a la población por donde las poblaciones migrantes transitan o digamos las poblaciones que les acogen. Entonces, la migración es un proceso que desde la perspectiva del PNUD puede aportar desarrollos, pero que depende en gran medida de cómo se le reciba y cómo se le integra a esta población. Una población migrante que es, digamos, mal recibida por parte de las comunidades de acogida, donde existen ciertas percepciones negativas sobre esta población, donde hay actitudes racistas, donde hay xenofobia, donde hay un punto de diferenciación entre nosotros y ellos, pues es una sociedad que no va a poder sacar, digamos, los efectos más positivos de la migración. Hay estudios que han determinado que la población migrante en el mediano y largo plazo contribuye a las economías locales, pero esa contribución que hacen a las economías depende en gran medida de qué tanto se les ofrezcan las oportunidades de poder desarrollar una actividad y de poder vincular, digamos, sus familias a sectores de servicios básicos como es el de la salud, la educación, la vivienda. Todo esto y todo el entorno tiene que ver con qué tanto una persona puede, insisto, aportar al desarrollo desde una perspectiva de la migración, y donde podemos cambiar las narrativas de una migración positiva y romper digamos, que se ha denominado un péndulo en lo largo de la historia, que es que siempre la migración es buena cuando tenemos una crisis de mano de obra y es mala cuando tenemos una crisis económica. En ese sentido, la migración tiene que ser un poco más estable, tiene que ser un proceso, insisto, a mediano y largo plazo por parte de los gobiernos locales, pero siempre y cuando se tome también en cuenta la voz de las comunidades que les acogen a esas personas. En ese sentido, el PNUD desarrolló en el 2013 al 2015 una estrategia de cohesión social que tuvo como eje principal preguntarle a las personas en las comunidades de acogida y de tránsito qué sentían ante la presencia de las personas migrantes. Y lo interesante de ese ejercicio fue encontrar que había personas que relacionaban el tema migratorio con un proceso de violencia, algunos lo relacionaban con ciertos miedos, las mujeres, por ejemplo, relacionaban que las mujeres migrantes eran personas que les robaban a los maridos, o que en algún momento se consideraba la migración como una saturación de los servicios públicos. Entonces, cuando nosotros tuvimos oportunidad de levantar ese, le preguntamos a la comunidad qué sentían y le preguntamos a diversos actores qué es lo que estaban, digamos, sintiendo respecto al tema migratorio, fue como un primer gran paso de cómo empezar un proceso de mediación y un proceso, digamos, de reconstrucción del tejido social a partir de darle, digamos, agencia a los actores locales para poder identificar sus retos y a la vez proponer soluciones. Lo que en su momento la gente propuso fue, primero, poder instalar un plan de trabajo conjunto, poder decir, bueno, hay situaciones que son superables. Por ejemplo, muchas comunidades señalaban que las personas migrantes
que estaban principalmente en los albergues, pues les molestaba porque de repente pues había una acumulación de gente en las puertas de los albergues y eso les generaba un sentido de inseguridad. ¿Cómo rompimos esa parte? Cuando finalmente los albergues, con las autoridades y con las personas, explicaron de qué se trataba el albergue, se pusieron reglas específicas de convivencia y a partir de ese momento la gente, por ejemplo, local, pudo entrar a un albergue y pudo saber específicamente en los estados de Chiapas y Oaxaca, en 4 comunidades específicas, la gente pudo entrar y saber que al final los albergues no eran espacios peligrosos ni eran lugares donde se estaban generando actividades que fueran en contra de la convivencia pacífica, sino que era todo lo contrario. Entonces, ese rompimiento de, digamos, sesgos, el rompimiento de miedos, permite acercar a las personas y a través de un diálogo, de una metodología participativa que se llevaba mediante juntas que se hacían en los kioscos, en los mercados, que, digamos, tomaban la plaza pública para poder hacer una expresión de los intereses de la comunidad. Fue como el PNUD pudo diseñar una estrategia de cohesión social que tuvo entre sus componentes no únicamente el llevar a cabo el plan, digamos, de cohesión social que tuvo cada comunidad, sino directamente intervenir mediante acciones como teatros públicos. Mandamos, digamos, hacer una obra de teatro que tuvo que ver con dinámicas migratorias para poder romper la perspectiva que se tenía de la migración. También se elaboró una campaña de comunicación social en radios comunitarias. Se hizo una distribución también de información que rompía mucho la lógica de magnificar los flujos migratorios. Por ejemplo, en México la población en general tiende a magnificar el tema migratorio y se ignora que realmente población extranjera en México es menos del 1% del total de la población, lo cual nos pone como de los países con menos migración, al menos de los que integramos la OCDE, ¿no? Entonces, al romper, digamos, estas perspectivas, empezaron a crear muchas más oportunidades de diálogo de la comunidad con las personas migrantes, con las iglesias, con actores que tienen un liderazgo y que juegan un papel central dentro de estos espacios de convivencia. Y nos dimos cuenta que al final, si no preguntábamos a la comunidad cómo se sentía con la presencia de las personas migrantes, estamos perdiendo un proceso dentro del gran proceso de la migración. Entonces, como un punto de, digamos, de ejemplo y también uno de los grandes, eh, ¿cómo poder decirlo? Experiencias que nos llevamos como agencia es que el trabajo comunitario sirve muchísimo, el trabajo comunitario aporta bastantes soluciones. No podemos seguir como agencias interviniendo en espacios públicos con una visión de arriba hacia abajo, creyendo que nosotros traemos la fórmula correcta para poder implementar en todos los espacios la misma fórmula y creer que eso va a solucionar todos los problemas. Las agencias tienen que, y hemos venido aprendiendo bastante, que son los propios actores quienes solucionan sus propios problemas, pero que sí necesitan metodologías, que sí necesitan una orientación, pero todo este proceso de implementación de las metodologías tiene que ser realmente algo genuino, algo que nazca de una necesidad y no únicamente cumplir un plan, digamos, de un proyecto que viene financiado y como tengo esta actividad la entrego porque la tengo que entregar y cuando se acabe mi financiamiento me voy y dejo todo botado porque entonces ya no me interesa seguir interviniendo en estos espacios. Creo que eso al PNUD le quedó muy claro de esa experiencia que sí se tiene que ir fortaleciendo procesos de diálogo, insisto, con metodologías, pero fortaleciendo a los sectores locales para que ellos las mantengan, para que ellos nutran digamos, proceso de tener reuniones, de hacer eventos deportivos, como lo hicimos en su momento. El fútbol, por ejemplo, fue una herramienta que rompía mucho los procesos de estratificación, porque cuando tú veías que un jugador o una jugadora era muy buena, pues no te importaba de qué nacionalidad era, simplemente la ponías a jugar a tu equipo porque pues te aportaba. Y la migración a veces es así, no nos damos cuenta que cuando no solamente aplica en el fútbol, sino que aplica también en las economías, cuando tenemos a un gran emprendedor, cuando tenemos una gran empresaria y las personas empiezan a hacer negocios y empiezan a generar riqueza, a generar fuentes de empleo, pues la gente ahí no se pregunta de dónde son,
sino más bien que los asocian con un proceso de orgullo, incluso hasta nacional. Entonces, las personas migrantes tienen que ser reconocidas tanto en sus procesos de contribución más mínimas hasta aquellos que aportan demasiado. Y siempre insisto con procesos de integración bien planeados, porque una sociedad que es racista, que mantiene este sesgo sobre las poblaciones migrantes, al final es una población que va a perder muchas oportunidades de que la población migrante contribuya realmente al desarrollo local. Yo en principio dejaría ahí la plática y le daría ahora la palabra a mi colega Diego Morales para que nos platique un poco de la experiencia que tenemos como PNUD en México ahora con una estrategia de integración y cómo justamente nosotros mediamos también con procesos que tienen que ver directamente con las personas y con los albergues. Muchas gracias, Eric. Efectivamente, como bien comentas, desde 2019 en PNUD México hemos iniciado la estrategia Intégrate. Lo que buscamos en todo momento es incentivar la integración social y económica de las personas en contextos de movilidad humana en conjunto con las sociedades de acogida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desde PNUD y a través de este proyecto lo que buscamos es en todo momento visualizar estos procesos de integración a través de mecanismos donde realmente consideremos a las comunidades de acogida a través de procesos de aculturación. ¿Qué quiere decir? Lo que impulsamos en todo momento es que las personas, al momento de que se integren a las comunidades de acogida, en este caso estamos trabajando en la ciudad de Puebla y en 2019 y en 2020 estuvimos trabajando en la ciudad de Mexicali, en Baja California, en el norte del país, es que visualicen a la persona migrante no como un actor que les va a quitar el trabajo, sino todo lo contrario, ¿no? Como un actor clave para el desarrollo de sus comunidades y que en conjunto van a poder realizar grandes cambios y grandes soluciones a algunas problemáticas, ¿no? Que se hayan identificado directamente en las sociedades de acogida. En 2020, como les comentábamos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, tuvimos aproximadamente más de 100 personas registradas en la plataforma, con una paridad de género casi del 50-50. Tuvimos aproximadamente 52 mujeres y 50 hombres. Y trabajamos con distintos contextos, ¿no? Al momento de que desde PNUD estamos incentivando como esta participación de personas en contextos de movilidad, trabajamos con personas migrantes retornadas, con solicitantes de asilo, solicitantes de refugio, migrantes internacionales incluso, y sobre todo en PPs, ¿no? Que por aquí, pues bien sabemos, este proyecto está por finalizar en diciembre de 2021 con la administración de Biden. Ahora, en la ciudad de Puebla, estamos incentivando todos estos procesos de aculturación y de integración directamente en la ciudad de Puebla, pero considerando sí o sí los alrededores, ¿no? Las comunidades aquí que tenemos como San Martín Texmelucan, Tehuacán, las afueras de Puebla como tal, que sabemos los contextos son totalmente distintos a los que nos encontramos en Frontera Norte. Aquí tenemos presencia de un poco más de diásporas internacionales, nos hemos encontrado con comunidades colombianas, venezolanas, alemanas, incluso de Eslovaquia, ¿no? Que por ahí pueden ser totalmente interesantes el poderse analizar y que a su vez los procesos de integración son totalmente distintos a los que se vivieron en su momento en Mexicali. Ahora lo que estamos incentivando mucho conforme a la cohesión social y como bien comentaba Eric, es esta creación de redes. Sabemos que desde Naciones Unidas no podríamos realizarlo esto solos, que los procesos de integración, los procesos de mediación no se pueden realizar meramente desde una agencia y es por ello que hemos incentivado la participación de distintos actores locales, llámese sector privado, estamos trabajando mucho con el gobierno municipal, con el gobierno estatal, con algunas instituciones igual ONGs, ello justo para no duplicar esfuerzos, ¿no? Sabemos que en estos pocos meses que llevamos ya de implementación en la estrategia, directamente aquí en Puebla, algunas instituciones y organizaciones llevan incluso ya años, ¿no? Llevando a cabo como ciertos procesos de integración y de cohesión social, y lo que menos buscamos desde PNUD es replicar algo que a lo mejor ya se estaba haciendo, sino incentivar el diálogo, el sentarnos, el realmente escuchar a las personas en lo que se está haciendo, qué nos está haciendo y cómo a partir desde la estrategia Intégrate podemos irles apoyando.
Algo que nos gusta decir mucho desde PNUD y al ser nuestro mandato del desarrollo es justamente lo que mencionaba al principio, ¿no? Que nosotros visualizamos a las personas en contextos de movilidad humana como un actor clave para el desarrollo de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no los visualizamos tanto como un actor humanitario, sino como un actor de desarrollo, como un actor, esta persona que tiene toda la capacidad y tiene toda la intención incluso de insertarse, de integrarse social y económicamente en las comunidades de acogida y que ciertamente no podrían hacerlas solas y solos. Es por ello que desde PNUD estamos trabajando pues directamente en esta estrategia y lo que buscamos en todo momento es también escucharles, ¿no? De repente cuando trabajamos en proyectos de integración es muy probable que no se les escuche o no se les pregunte sobre cuáles son sus habilidades, sus destrezas, cuáles son sus intereses. Y lo que hacemos ahora desde este proyecto es realmente escuchar a la gente, ¿no? Realmente nos hemos topado con personas que a lo mejor nos han dicho, llevamos 20 años trabajando en construcción, pero realmente a mí lo que me gusta es cocinar, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor es una habilidad que tienen, que a lo mejor y nunca han desempeñado en el ámbito laboral, pero puede ser interesante para ciertas, su perfil para ciertas empresas, ¿no? Al sector privado en general. En ese sentido, pues hemos estado trabajando también con cámaras empresariales. En Mexicali trabajamos mucho con la industria restaurantera, con las maquiladoras. Aquí en Puebla estamos iniciando ya con algunas otras cámaras igual que se han identificado y que en todo momento lo que buscan es incentivar y apoyar esos procesos de diálogo y de cohesión social entre las personas en contextos de movilidad humana y los actores que previamente comenté. Igualmente, y para finalizar mi intervención, el tema de los albergues es algo que es meramente importante el mencionar. Nosotros desde PNUD lo que buscamos es fortalecer este diálogo y participación entre las personas, directores, directoras de albergues, de tal forma que sepamos en un principio cuáles son los retos a los que se están enfrentando. En 2020 los retos fueron no solamente en cuestiones de pandemia, sino tuvieron muchísimos otros por enfrentar y por afrontar, que seguramente en ningún momento lo llegaron a pensar, ¿no? Teníamos por ahí a directores y directoras que nos decían, sabes que ya no tengo espacio dentro de mis albergues, por cuestiones de la pandemia ya no puedo estar aceptando más personas por miedo a los contagios. Ahora en 2021 en Puebla igual estamos incentivando como esta participación y diálogos entre ONGs y albergues, de tal forma que vayamos identificando cuáles son las posibles soluciones que le podríamos dar desde Naciones Unidas y, en su caso, atenderlas en conjunto con estas instituciones que les comentábamos, ¿no? Como con gobiernos locales, incluso con sector privado, si por ahí hubiera como alguna oportunidad, pues también llevarla a cabo. Por mi parte, sería todo y Eric, te regreso la llamada. Sí, gracias, Diego. Pues yo creo que para finalizar y siendo muy concretos, y la verdad es que desconocemos ahorita cuál es la dinámica, si se abre algunas preguntas o si es únicamente que nosotros exponemos este caso. La verdad es que hay muchas cosas que están en medio de todo lo que nosotros desarrollamos en su momento con la estrategia de cohesión social y que la verdad vendría muy bien tener justamente un diálogo, ¿no? Con personas que nos pudieran preguntar, cuestionar de cuáles fueron los procesos que llevamos a cabo y también pues desde nuestra visión, digamos, pues compartirles lo que hemos implementado. Únicamente haciendo un poco la contextualización, porque este tema se llevó a cabo en México. México geográficamente tiene, digamos, una ubicación que hace que seamos un país no únicamente de tránsito, sino que ahora ya somos un país de destino, de origen, y que hemos tenido una migración, digamos, desde décadas, que tanto la, digamos, la emigración como la inmigración son flujos importantes dentro del tema migratorio en México. Tenemos una de las diásporas más grandes también del mundo y tenemos también unas comunidades que tienen desigualdades específicas. El sur muy caracterizado por ser zonas, digamos, económicamente más vulnerables que lo que sería el centro y el norte del país. El PNUD ha intervenido ya en las tres, digamos, zonas principales del país. Lo que hemos encontrado es que
de ninguna manera se pueden, digamos, poner proyectos de la misma forma que lo hacemos en el sur que lo haríamos en el centro o en el norte del país. Como bien explicaba Diego, cada proceso, ya sea de diálogo, sea un proyecto vinculado a derechos humanos o vinculado al tema de migración, sí tiene que tener un estudio específico del contexto. Si no tenemos una contextualización, digamos, de los actores relevantes en el terreno, si no tenemos, digamos, una sensibilización respecto a las necesidades que tienen ciertas comunidades, la verdad es que implantar proyectos porque me suenan bien, eso no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido traerte fórmulas desde países que no tienen los contextos específicos del país. Digamos, platicando un poco dentro de la región, no podríamos ejemplificar casos que funcionaron en México y que, digamos, los probemos en Argentina y que estamos seguros que van a funcionar, porque eso no tendría ningún sentido. Todo tiene que partir de una contextualización, porque la propia historia de las comunidades nos hemos dado cuenta que es importante para entender los procesos de sensibilización. En el caso, por ejemplo, de Mexicali, Baja California, es una comunidad formada por la comunidad china. Y si uno no sabe que la comunidad china juega un rol importante dentro de la comunidad, entonces estás perdiendo gran parte del proceso histórico y migratorio que tiene la comunidad. Si en Puebla no entiendes que hay comunidades que llegaron también de Irak, que llegaron de España, también estamos perdiendo una gran oportunidad. O, por ejemplo, la comunidad libanesa en Puebla, ¿no? Que son flujos migratorios importantes y que ahora se están, digamos, yendo más también por las comunidades colombianas, venezolanas y alemanas que están presentes en la ciudad. Y en el sur de México lo mismo, o sea, ahí tenemos, por ejemplo, curiosamente, una migración japonesa que está en Chiapas. Tenemos también migraciones chinas que están también en el sur del país. Tenemos comunidades de, digamos, haitianos que también están ya instaladas en el centro y norte del país. Entonces, el contexto es importante para iniciar procesos de diálogo, para poder iniciar, digamos, una caracterización de cómo la comunidad ha ido evolucionando. Y un aspecto también importante a entender es que en comunidades más pequeñas el proceso migratorio se vuelve a veces más complejo, porque las comunidades más pequeñas tienden a visibilizar más cuál es la evolución de la comunidad. Digamos, hablemos de una ciudad grande como Buenos Aires. En Buenos Aires, comparada, por ejemplo, con una comunidad como en Catamarca, pues va a ser totalmente diferente, porque en Buenos Aires cualquier persona migrante está invisibilizada, porque está tan grande el prisma de combinaciones, de nacionalidades, de todo lo que podamos platicar, de costumbres, comidas, que una comunidad pequeña. En México lo mismo, no podríamos ejemplificar los mismos procesos de diálogo y decir que algo que funcionó, digamos, en Tabasco, pues va a funcionar en San Salvador, El Salvador, porque pues eso se ha traído de muchas escuelas de implementación de proyectos, y la verdad es que sí tenemos que empezar a tener mucho mayor, digamos, diálogo sobre los efectos que se tienen respecto a importar proyectos y maneras a comunidades muy específicas. Entonces, un punto que el PNUD sí quiere destacar en el tema migratorio es que siempre hay que tomar en cuenta el contexto, hay que tomar en cuenta la voz de los actores y poner en el centro a las personas. No hay que poner en el centro ni los presupuestos, ni las acciones que tiene un plan de trabajo, ni, digamos, llevar a cabo procesos que violenten tampoco la estabilidad dentro de una comunidad. Las personas migrantes sí tienen vulnerabilidades, pero tampoco nos podemos enfocar en que son personas que viven constantemente en vulnerabilidad, porque está comprobado que las personas migrantes también son las que más arriesgan, ¿no? Son las que más emprenden, son las que más ponen, digamos, sus esfuerzos y sus esperanzas en poder desarrollarse en las comunidades que les acogen de manera adecuada. Entonces, hay mucho por, digamos, temas por los cuales podríamos platicar, pero les agradeceríamos también que nos dijeran la gente del Congreso si hay una oportunidad de poder interactuar o es únicamente un proceso de un diálogo de nosotros hacia afuera.
bueno, creo que no vamos a poder interactuar. Pero bueno, entonces sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y ojalá que podamos recibir, ya sea por correo o por otro medio, algún tipo de retroalimentación. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé, Diego, también si te quieras despedir. No, al contrario, pues muchísimas gracias por sido, muchísimas gracias al Congreso Americano de Mediación, a Fundación Mediar, por este espacio, por sobre todo pensar en PNUD México y cualquier duda, cualquier situación que pudieran llegar a tener conforme a estos procesos o proyectos que estamos iniciando desde hace un par de años ya directamente aquí en PNUD México, pues con muchísimo gusto nos pudieran contactar y pues nada, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.